La clase política que en la República Argentina siempre nos deja esa sensación de que algo siempre tenemos para reclamarle. Es increíble, es un domingo. Le complicaron la vida de una manera el domingo a la gente, a los papás, a las mamás, que ya habían organizado el Zoom, que se habían organizado en el trabajo, por una medida que quizás dura 24 horas además. Claro, bueno, vamos a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo se está desarrollando el comienzo de la mañana y si hay o no clases presenciales en esos establecimientos. ¿En cuáles? La saludamos a Flor. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, Ale, buen día, Silvia. Sí, exactamente, estamos en la escuela La Finur del barrio de Palermo, donde desde las 8 a las 8:30 todos los niños y niñas de este establecimiento van a hacer un ingreso escalonado, luego de, como decían ustedes, la desorganización de ayer a la noche, cuando Horacio Rodríguez Larreta anunció el fallo de la Cámara, el fallo de la Justicia, que ordenaba a las escuelas porteñas abrir sus puertas y volver a clases presenciales desde el día de hoy. Recordemos que toda la comunidad educativa estaba organizada para que las clases se dicten de manera virtual. Y ayer, cerca de las 22:30, los grupos de todos los colegios eran una desorganización absoluta, porque no se sabía si los chicos tenían que asistir a los colegios, si se iba a mantener la virtualidad. Toda esta decisión de la justicia causó un verdadero revuelo. Bueno, también anunció Larreta que las escuelas de formación profesional y los centros de adultos no van a volver a la presencialidad, porque eso significa que el 15% de toda la comunidad educativa tome el transporte público y colapse estos medios que serán solo para los 3 niveles iniciales. Bueno, como contaban ustedes también, el presidente Alberto Fernández se refirió a este fallo, dijo que era un fallo adaptado al jefe de gobierno porteño y también ordenó al procurador Zanini hacer una presentación en la justicia para que deje sin efecto este fallo y que las clases puedan volver a la virtualidad, puedan no ser presenciales en estos 15 días como había ordenado en el DNU, bueno, que ya habíamos conocido la semana pasada. Muchísimas gracias, Flor. Vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre durante esta mañana en los establecimientos educativos. Ustedes saben, está convocado un paro, de eso nos vamos a ocupar en un ratito, pero con ustedes recordamos lo que pasaba ayer, minutos antes de las 11 de la noche, cuando Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por algunos ministros de su gabinete, daba cuenta sobre la adhesión, el acatamiento de la medida judicial que habilitaba la presencialidad para el día de hoy en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La educación no debe ser la grieta, dijo Rodríguez Larreta, pero al mismo tiempo agradeció lo que calificó como el esfuerzo de la sociedad para que las clases vuelvan a la presencialidad. A partir de una presentación realizada por un grupo de padres, de alumnos, de docentes. La justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad. La educación es lo que garantiza la libertad de elegir. La educación fortalece nuestra democracia. Por eso, la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. La educación, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrar la grieta. En una sociedad como la nuestra, con un altísimo índice de pobreza, donde además esa pobreza es aún mayor en los chicos menores, no podemos darnos el lujo de no estar trabajando todos juntos en pos de una educación mejor por su futuro. Los chicos y las chicas en la Ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación, que está comprometida con su futuro. Fue emocionante la movilización que se generó. Miles, millones de chicos, de alumnos, de docentes, de padres, de ciudadanos en general, que dijeron con voz muy clara que la educación es nuestra prioridad,
las clases, como dijo Horacio y como indica el fallo, vuelven a ser presenciales. Las familias que tengan temor por sus hijos, en caso de contagio, hay una figura de excepcionalidad para aquellos estudiantes que son ellos personas de riesgo o que conviven con familiares de riesgo y obviamente presentando la documentación y el pedido en las escuelas están exceptuados. Nosotros podemos garantizar que con los protocolos la escuela es segura. Lo hemos comprobado en toda la estadística y lo dicen todos los especialistas. Y no queremos que toda esta situación genere más miedo en algunas familias que ya lo tenían. Y apenas se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones, se esperaba la palabra del presidente de la Nación, su expresión, las primeras declaraciones, quizás a través de la red social Twitter, donde normalmente lo hace. Sin embargo, eligió un medio como lo es el Destape Web, el sitio de Navarro, un periodista, y dijo, ahí dejó entrever cuál era su pensamiento acerca de esta decisión de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández afirmó que el fallo de la justicia porteña, que habilita el inicio del dictado de clases, es un estrago jurídico porque toma medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. Otra de las repercusiones del fallo fue una denuncia realizada por la abogada Valeria Carreras contra el jefe de gobierno Horacio Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad, Carolina Stanley, y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, por atentado a la salud pública y por sedición. La denunciante indicó que los 3 funcionarios promovieron acciones que persiguen realizar lo que el DNU prohíbe, pero me parece que la frase, para los que no somos cercanos, Silvia, a los términos jurídicos, es el de justamente estrago, ¿no?, que planteaba a nivel jurídico el presidente de la Nación en la jornada de ayer. En el mismo sentido se manifestó el ministro de Justicia de la Nación y ya estamos saludando a Néstor Espósito durante esta mañana. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Buen día. A ver, el presidente habló de estrago jurídico, el ministro de Justicia de la Nación habló de mamarracho jurídico. ¿Por qué una Cámara de Apelaciones en lo contencioso podría no pronunciarse o no debería haberse pronunciado sobre este tema en particular? A mí me resultaría mucho más fácil hablar del sexo de los ángeles que eso que me estás preguntando. Bueno. Básicamente no hay una respuesta y además es autocontradictorio. El viernes el jefe de gobierno porteño fue a la Corte Suprema, la máxima instancia judicial, reconociendo que es en ese lugar donde debía dirimirse si debía o no continuar las clases presenciales. La Corte dio indicios de que no iba a fallar durante el fin de semana, con lo cual hoy, de hecho, no hay fallo de la Corte. Hoy se habría mantenido. Entonces lo que hicieron fue buscar un tribunal que les dijera que sí podían abrir las clases. Esto técnicamente se llama forum shopping y es un delito. Ir a buscar a un tribunal, elegir a un tribunal para que falle en determinado sentido, se llama forum shopping y es considerado un delito en cualquier escenario. Néstor, te hago otra consulta y lo hablábamos hace un instante nada más. ¿Qué pasa cuando uno de los integrantes de ese tribunal, además, es familiar de un funcionario del gobierno de la ciudad, parte absolutamente, claro, comprometida con la causa judicial y con el amparo? Estamos refiriéndonos a una de las integrantes de la Cámara, a Nieves Machiavelli, que es familiar de un ministro justamente del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se debería haber excusado? Lo normal es que una persona cuando tiene un interés directo o alguna sospecha de parcialidad se excuse. Pero también es cierto de que en los últimos tiempos ha pasado, por ejemplo, que el juez de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, quien ha fallado en causas que involucran al anterior gobierno y al actual gobierno, recusado por sus visitas a la Quinta de Olivos, él se votó a sí mismo que no debía excusarse, es decir, él votó su propia continuidad. Ayer pasó lo mismo, porque la propia recusada dijo: yo no tengo ninguna causal para excusarme a intervenir, y siguió interviniendo. Igualmente, aunque no hubiera intervenido, los otros dos hubieran formado mayoría. Y hubieran ganado igual. Probablemente hubieran tardado un poco más. El fondo, más allá del fondo político que tiene todo esto, inevitablemente, pero más allá del fondo político, hay un trasfondo sanitario, y es por eso que cuando tanto Larreta como Fernández se reunieron, todos tenían sus papelitos con lo que decían sus científicos, ¿no? Uno decía que la escuela no había demostrado que era ínfimo los contagios en el ámbito escolar, y del lado del presidente manifestaban de que no estábamos hablando del colegio quizás en sí, sino de la circulación que generaba el día a día de llevar a los chicos al colegio, papás, mamás, transporte público y demás. Ahora,
¿Desde qué lugar se agarra un tribunal de segunda instancia para tomar una determinación como esta, que es de trasfondo sanitario, sin tomar las consultas necesarias desde lo sanitario para poder fallar como corresponde? Yo pido perdón por la desprolijidad. Quiero pedirle al señor director que ponga la placa 3, que tenemos una captura del fallo, donde explica justamente eso. Lo que dice en esa parte del fallo, que es la parte final, es que no está debidamente probado que la circulación que genera los alumnos, los docentes, los no docentes... Mira, ahí ¿Y cómo lo saben los mismos del tribunal? No hay ningún basamento científico que esté por lo menos incluido en el fallo respecto de eso. Néstor y Ale, estamos en comunicación telefónica con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Kreplak, a quien sumamos justamente en el marco del tema que estamos tratando, y ya seguimos con Néstor con toda la parte jurídica. Kreplak, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por esta comunicación con la televisión pública. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver, nos vamos a meter un poquito junto con usted en la provincia de Buenos Aires. El gobernador dijo que habrá sanciones para las escuelas en el ámbito del AMBA bonaerense que hoy abran sus puertas. ¿Esto está ratificado? ¿Cómo lo van a llevar adelante? Lo que sucede es que en la provincia de Buenos Aires la Dirección General de Escuelas tiene la supervisión tanto de las escuelas del sector público como de las escuelas que tienen gestión privada. Y la indicación por cuestiones sanitarias, y esto creo que ha quedado bastante claro, por supuesto que ninguna de las restricciones que se toman desde el punto de vista sanitario para lograr reducir la velocidad de los contagios, que hoy es crítica, es una decisión que se toma sin consecuencias para ninguno de los sectores afectados. Entonces, hay algunas escuelas, algunas privadas especialmente, o de gestión privada, que en consonancia con el movimiento político generado en la Ciudad de Buenos Aires, intentaron plantear la posibilidad de abrir igual las clases, e incluso algunos intendentes plantearon paros como hizo el de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y eso no se puede hacer. La verdad que creemos que trae confusión, la confusión en la epidemia trae aparejada incumplimiento de los protocolos de cuidado. Esa es la razón, una de las razones más importantes por las cuales no se puede estar discutiendo sin basamento, sino además de una manera tan perjudicial para la salud las decisiones que toman desde el equipo sanitario, ¿no? Kreplak, usted nos dejó durante el fin de semana una proyección, la verdad que alarmante. Yo no sé por qué alarmante, porque si uno utiliza un poquito el sentido común y seguimos con estos números que todos los días nos invaden en la República Argentina, sería hasta lógico pensar qué es lo que usted dijo, pero ¿estamos en 50.000 casos en 15 días? Sí, la situación es esta. Nosotros cada vez que tomamos una decisión la tomamos en función de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos hoy en términos de cantidad de casos que hay en nuestro país? El último día hábil de la semana fueron casi 30.000 casos en el país y fueron más de 15.000 en la provincia de Buenos Aires. Significa eso un sistema de carga, una cantidad de carga sobre el sistema de salud que es bastante difícil de absorber. De hecho, por eso venimos explicando que la Ciudad de Buenos Aires ha saturado la capacidad de respuesta y que el conurbano está comenzando a saturarlo, y que si esto sigue de esa manera no van a alcanzar la atención para todas las personas. ¿Y qué pasa con 50.000 casos? Kreplak, ¿qué pasa con 50.000 casos? Porque, a ver, ya estamos viviendo situaciones que veíamos que pasaban en otros países. Nuestro colega Hernán Castillo, periodista deportivo, tuvo que llevar a su padre a su casa con un tubo de oxígeno, porque no hay lugar donde internarlo. Entonces, si esto está pasando con 30.000 casos, 30.000 casos que son muchos pibes jóvenes, pibas jóvenes, que quizás duran mucho tiempo más en terapia y no se van a desocupar las cavas. Con 50.000 casos, ¿en qué escenario estamos? No, lo que quería decir es que lo peor que no es que tenemos 30.000 o tenemos 50.000, es que la proyección es de ascenso. Es una proyección de ascenso bastante vertiginosa aún. Sí. Las medidas que había que tomar, y que esperemos que tengan el impacto necesario, y por eso es tan preocupante lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires atentando contra las medidas sanitarias, es que tenemos que lograr que esa tendencia de ascenso se corte, deje de subir la cantidad de casos. Ajá. Para que deje de subir la cantidad de casos, porque si no puede ser que nosotros en 2 semanas tengamos 50.000 casos, o en 3 más, y en 4 mucho más que eso. Entonces hay que frenar la tendencia de ascenso, hay que comenzar a frenarlo y empezar a descender, y para eso están medidas. Con 50.000 casos, seguramente la capacidad de atención, según cuánto tiempo se prolongue, por supuesto, se puede
terminar de ocupar, digamos, eso es lo más probable. Nosotros tenemos que evitar que suceda, pero no es un problema de un número, es un problema de proyecciones. Esto sigue subiendo de esta manera y la capacidad de atención, que ya hoy es crítica, va a ser saturada. Doctor, buen día. Déjeme ponerme un segundo en abogado del diablo. Hay un sector que argumenta que prohíben la presencialidad en las clases, mientras al mismo tiempo se juntan 10.000, 20.000 personas en una manifestación en la avenida 9 de Julio. En la provincia de Buenos Aires hay ferias de trueque en las que van cientos de personas sin ninguna protección. Es decir, se prohíbe por un lado la presencialidad en las clases como factor de riesgo, pero se descuidan otros factores de riesgo que son tanto o más potencialmente dañinos que las clases. Bueno, en primera instancia hay una cuestión de cantidad, de proporción, ¿no? No está hablando de en la provincia tenemos 5 millones de estudiantes de escuelas, que en el AMBA son 3 millones. 3 millones de personas que todos los días van a la escuela. Así que, en primera instancia, no estamos hablando de ninguna manifestación de 3 millones de personas ni ninguna otra actividad que tenga esas características. Y por otro lado, las manifestaciones, por supuesto, que están no están recomendadas. Estamos intentando prohibir que se hagan las manifestaciones porque no están autorizados los encuentros de más de 10 personas. De hecho, no están autorizados los encuentros sociales en este momento. Pero, por supuesto, es una manifestación que está en contra de todo esto, como sucede con los que van y cacerolean enfrente de la puerta de la Quinta de Olivos. Y respecto de algunas ferias de trueque, estamos hablando seguramente de situaciones de extrema necesidad, donde por supuesto ojalá esto se pudiera evitar y en cualquier caso lo que tenemos que intentar hacer es ayudar a que en esos lugares donde se realicen se puedan hacer con todo el cuidado necesario para que no se produzcan contagios. Pero lo que yo vi, al menos era todo al aire libre y entiendo que con gente muy preocupada y con necesidad de subsistencia. Claro, bueno, sería ideal, ¿no?, que también allí los controles estuvieran por la sanidad de todos y sobre todo teniendo en cuenta declaraciones, realmente una advertencia fuerte que hizo el ministro de Salud, Daniel Goyan, el sábado por la noche, advirtiendo que más del 70% de los casos de contagios positivos en la provincia de Buenos Aires corresponde a la cepa, la variante de Manaos en la ciudad de La Plata. ¿Por qué debemos estar tan preocupados en el marco justamente de esta variante y con un 70% de casos confirmados en La Plata? Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos la costumbre de estudiar las situaciones que salen de lo normal. La ciudad de La Plata había comenzado a tener una cantidad de casos muy alta para su proporción de personas. De hecho, estaba más o menos con 700 casos diarios para 700.000 habitantes, que es una incidencia parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, de más o menos 1.000 cada 100.000. Y eso nos parece a nosotros un motivo suficiente como para estudiar la probabilidad de que aparezcan variantes de preocupación. Hicimos un estudio poblacional, encontramos eso que está diciendo usted, el 70% de las muestras enviadas, que correspondían al 5% de los casos de la ciudad, eran de esta variante, así que entendemos que es una variante que está estudiada como más contagiosa y puede ser uno de los motivos por los cuales tengamos un aumento de tanta vertiginosidad de casos. Lo que digo, quiero decir con esto, es que encontramos esta ciudad porque hicimos el estudio, porque había algo que observamos que estaba por fuera de lo normal, y esperamos también saber si es la razón por la cual en otros lugares hay un aumento de casos tan significativo. Nos ha pasado también en la ciudad de La Barría, que lo hemos estudiado y hemos encontrado lo mismo, un aumento inusitado de casos, y se debía a que había una presencia importante de esta variante. Kreplak, si algo que aprendimos en este año es, entre otras cosas, ¿no?, frases que quedaron como ahí en el imaginario popular, es que el AMBA hay que imaginarlo, mirarlo como un solo lugar, un territorio único en materia epidemiológica. ¿Por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo, Kreplak, con la ciudad de Buenos Aires? Porque yo no sé si usted siente esa sensación térmica de la gente, pero le genera mucha angustia que en medio de esta incertidumbre, que no sabemos hacia dónde vamos, que nos levantamos todas las mañanas y agradecemos tener olfato todavía, que encima se estén peleando entre ustedes y no se pongan de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil? No, nadie se pelea con nadie. Lo que sucede es que nosotros tenemos un diagnóstico epidemiológico que es, por supuesto, compartido con todos los sanitaristas, y eso me refiero a todas las autoridades sanitarias de todos lados. La diferencia es que se hace al respecto. Nosotros creemos que hay que tomar medidas porque la situación amerita hacerlo, porque no queremos evitar el colapso, y ahí cambia el orden de la discusión. Pero no es peligroso, Kreplak, que no se pongan de acuerdo en este momento, justamente. Por supuesto, pero no es un problema de no acuerdo. Es un problema que tiene otro color, otra
otra explicación que no es sanitaria. Desde el punto de vista sanitario, el acuerdo está en el diagnóstico, que es el mismo, las decisiones, todas las decisiones que se puedan tomar son relativamente aceptables. El problema es la politización de la epidemia por parte de la oposición, especialmente de las autoridades. El gobernador lo explicaba, que tenía que ver también con la conducción del expresidente Macri, etcétera, que toman decisiones sobre la oposición política, que lleva una campaña de política a la necesidad de cuidarnos de una epidemia. La verdad que eso no es algo que nosotros recomendemos, me parece que no es una discusión que tenemos que tener ahora. Tenemos que poder utilizar todos los acuerdos posibles para llevar adelante políticas sanitarias que ayuden a reducir la cantidad de casos y vacunar lo más rápido posible. Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, muchísimas gracias por esta comunicación con la televisión pública durante la mañana. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Y seguimos analizando el tema con Néstor. A ver, el fallo por la presencialidad y la posición del Gobierno Nacional ante estas circunstancias. El Gobierno Nacional no puede apelar este fallo, ¿no, Néstor? No hay manera. Sí, puede apelarlo, pero apelarlo sería reconocer que la jurisdicción, es decir, el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, está apto como para dictar un fallo. Es como reconocerle tácitamente que podía hacer lo que hizo. Lo que va a pasar hoy es que la Procuración del Tesoro va a presentar una acción ante otro tribunal, que es el Fuero Contencioso Administrativo Federal, para reivindicar el DNU, que es una norma federal. Mira, si te parece bien, vamos a ver 2 o 3 extractos de lo que dice el fallo, porque me parece que allí hay algo de secreto de qué es lo que pasó en el día de ayer. El fallo concretamente lo que dice es que se violó la garantía de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que un decreto nacional se introdujo dentro de lo que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, alteró el sistema federal de gobierno. Y esto lo dice un tribunal local. Recuerdan que en algún momento hemos dicho que un juzgado local no puede sobreponerse a una ley porque la ley es de alcance nacional. Y el juzgado tiene solo aptitud para juzgar lo que pasa dentro de su jurisdicción. Bueno, acá pasó algo muy parecido. Mira, dice que la Constitución y la propia ley dice que la educación depende del Ministerio de Educación local. Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires dispone de qué manera se dan las clases. Volvemos a la autonomía. Claro, pero en un contexto de normalidad. Si no hubiera pandemia y el gobierno nacional le dijera al gobierno de la ciudad cómo tiene que instrumentar su plan de educación, se estaría entrometiendo en una cuestión autónoma de la ciudad. ¿En una situación de emergencia como esta, no? Tal cual. La situación de emergencia lo que implica es decir, bueno, mira, está pasando esto, vamos a parar todos un cambio. Ahora, mirá lo que dice esta parte del fallo. Bueno, a ver. La parte de abajo, el resaltado que está más abajo, ahí va a aparecer, porque ahí está la explicación de lo que dábamos recién, y que no encuentra un basamento sólido desde el punto de vista científico. Habla de la escasa información respecto de la incidencia que supondría la presencialidad escolar en el incremento de personas infectadas por COVID-19. Ok, hay escasa información. ¿Cómo se refuta? El argumento que dice que el movimiento genera mayores contagios tiene que tener una refutación porque los fallos tienen que ser fundados. La única mención científica, por decirlo de alguna manera, a ese descrédito de que el movimiento de circulación de personas no genere un incremento de casos, es este párrafo que acabas de ver. Bueno, no hay ningún otro informe que lo diga. Bueno, pero además, Néstor, me parece que cuando los tribunales tienen que tomar determinaciones sobre temas que les exceden, como es el caso sanitario, epidemiológico, suelen consultar ellos a sus propios peritos o expertos para después hacerse una idea y poder tomar una determinación. Ahora, ¿por qué si ayer a todos los argentinos nos complicaron la vida, gobierno de la ciudad? Estamos hablando del AMBA. Vamos a recordar que estamos hablando del AMBA. No es un dato menor, Ale, no es un dato menor. Estamos hablando de la capital federal. De la ciudad de Buenos Aires, claro. Pues yo me pregunto, si ayer le complicaron la vida, tanto desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno, a la gente un domingo, un descanso, no saber, explotaban los WhatsApp. Ahora, ¿no puede salir la Corte de su letargo y no descansar un domingo y tomar una decisión, por lo menos dar una mirada acerca de lo que está pasando, porque tiene en vilo, aunque pase en la Ciudad de Buenos Aires, a todo el país? Ale, la Corte suele fallar aun cuando no falla. Y el hecho de no haberse pronunciado
es en sí una medida, una decisión de la Corte. Si no hubiera existido este fallo, hoy no habría clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, porque la Corte, al no resolver el planteo con urgencia que hizo el viernes el gobierno de la ciudad, tácitamente, y por lo menos por ahora, estaba convalidando el DNU. Si la Corte hubiese querido revertir el efecto del DNU, hubiera sacado un fallo de fin de semana. Si no lo sacó, tácitamente estaba confirmado que el DNU seguía vigente, por lo menos hoy. Néstor, ¿y qué pasa si la Corte se expide durante esta semana respecto a la presentación formal que hizo el gobierno de la ciudad? Serían 2 fallos. La Corte es, no son 2 fallos, pero la Corte es la máxima instancia judicial. Es decir, no hay nada por encima de la Corte y lo que dice la Corte tiene fuerza por sobre cualquier fallo de cualquier tribunal inferior en cualquier lugar del país. Pero puede haber una expresión de la justicia federal antes que la Corte. Podría haberlo, pero en ese caso lo que deberíamos estar es esto que decía el presidente de strepitù fuori, o escándalo jurídico, o estrago jurídico, que ante una misma situación, 2 tribunales fallen, uno diciendo blanco y otro diciendo negro. Esto puede pasar. ¿Cómo se soluciona? La Corte. Claro, y aún faltan las presentaciones que algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron que van a hacer durante la jornada de hoy y durante esta semana para que la presencialidad regrese a los partidos bonaerenses del AMBA, donde está interrumpida y se la ha cambiado por la virtualidad. Mirá la hora, son 7:32. ¿Sabes cuál es la única realidad? Que en este momento hay miles y miles de padres y madres que no saben qué hacer con los pibes. Igualmente avisaron las escuelas, seguramente muchos a través de correo electrónico, WhatsApp han recibido a altas horas del día domingo la comunicación respecto a si hoy en ese establecimiento educativo había presencialidad o virtualidad.